Hola de nuevo. Aquí estamos con un nuevo vídeo en el que vamos a seguir trabajando con el modo Part Design y vamos a añadir un par de cosillas más. Antes de empezar con el vídeo en sí, vamos a crear un documento en el que vamos a explicar un par de conceptos. ¿Vale? Vámonos al Part Design, vamos a crear un cuerpo y en este cuerpo vamos a crear un croquis en el plano aquí, en el plano YZ. Ok. Voy a crear, ¿vale? Voy a mostrar la cuadrícula, vale, mismamente 1 centímetro por recuadro, 10 milímetros, y voy a dibujar un pequeño triángulo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Vale. Le doy al escape para terminar de dibujar, si no ha dejado el solo. Este punto no me lo ha puesto sobre esta línea, voy a ponerlo yo. Vale. Y voy a hacer que estos dos puntos con respecto a este eje sean simétricos. Les voy a dar, ¿vale? A este segmento voy a darle una longitud de 5 milímetros, es muy poco, de 10 milímetros. A este segmento también voy a darle una longitud de 10 milímetros. Vale, y ahí lo tengo, un triángulo equilátero de 10 milímetros y centrado. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer con este sketch va a ser reorientarlo. Voy a mostrar los ejes y los planos, ¿vale? Del sistema de coordenadas. Voy a reorientar el croquis, elimino la relación con el plano en el que lo he creado, y lo que voy a hacer es, en el mismo plano YZ, desplazarlo 20 milímetros. Vale, no quiero modificarlo. Ok. Y ahí lo tengo. Y ahora voy a hacer otra vez lo mismo. Voy a seleccionar, ya que lo tengo visible, selecciono el plano YZ, creo un nuevo croquis en ese plano y voy a hacer lo mismo, pero más grande, ¿vale? Un triángulo más grande. En este eje este punto, en este eje este punto, en este eje este punto y cierro. Y ahora escape. Voy a darle a esta arista una longitud de 50, a esta arista también longitud de 50 y voy a hacer que estos dos puntos con respecto al eje Z sean simétricos. Cierro y voy a hacer lo mismo con este sketch, Part Design, reorientar, elimino la relación con el plano en el que lo he creado y en el plano YZ ahora voy a desplazarlo en lugar de 20, menos 20 milímetros hacia atrás. No quiero modificar el croquis, lo cierro y ahí lo tengo. Con dos sketches, a este le voy a cambiar de nombre y lo voy a llamar delantero y a este lo voy a cambiar también de nombre y le voy a llamar trasero. Con el sketch delantero y el sketch trasero yo puedo seleccionar este y crear, esto ya lo hemos hecho en otro momento, un loft, ¿vale? Una interpolación que parta de esta sección, añadir sección y venga a esta otra, ¿vale? Superficie reglada, cerrado, en este caso no, por la forma que tiene este sólido no nos influye, ¿ok? Y de esta forma creamos este sólido, ¿vale?
Aquí lo vemos desde diferentes vistas. Hemos creado este sólido. ¿Bien? Esto es un loft aditivo. Vamos a ver qué es un loft sustractivo. Para ello, voy a ocultar este cuerpo y voy a crear otro. Vale. Sin más. Y en este loft, o sea, en este cuerpo, lo que voy a hacer va a ser crear también un nuevo croquis en el mismo plano. ¿Ok? Y lo que voy a hacer aquí va a ser un cuadrado. Así. Un cuadrado cuyas medidas van a ser 50 por 50. 50 por 50. Este punto lo he colocado sobre el eje Y y estos dos puntos van a ser simétricos con respecto al eje Z. Cierro y ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a poner esto visible, este sketch, voy a reorientarlo, desea eliminar la relación, sí, y lo que voy a hacer va a ser colocarlo en el mismo plano, pero desplazado 20 milímetros hacia adelante. Ok, no quiero modificarlo y ahí lo tengo. Y ahora con este sketch voy a crear una extrusión. Hacia el otro lado voy a invertirla de 40 milímetros. Ok. En este sólido que he creado voy a crear dos sketches. Uno en la cara delantera y otro en la cara trasera. Vamos allá con el de la cara delantera. Voy a crear un sketch que va a ser una polilínea que va a empezar aquí, fuera del recuadro. Va a venir hasta aquí. ¿Vale? Lo único que me importa de este punto es que quede sobre el eje Y. Luego ajustaré los tamaños. Voy a subir hasta el eje Z. Voy a volver a bajar al eje Y. Sobre el eje Y trazo otro punto. Línea vertical. Línea horizontal. Y una línea vertical, ¿vale? Hasta este punto de aquí abajo. Y termino mi polilínea. Si oculto este path, vemos que lo que he hecho ha sido un recuadro al que le falta un triángulo. ¿Vale? Ahora vamos a ver para qué. Vamos a darle a esto medidas. A ver, escape. Vamos a hacer que estos dos puntos, bueno, simplemente que esta arista tenga una longitud de 10 milímetros. Entre estos dos puntos voy a poner una distancia horizontal de 10 milímetros y lo que voy a hacer también es que estos dos puntos con respecto al eje Z sean simétricos. Voy a volver a hacer esto visible y voy a darle a esto unas dimensiones un poquito más grandes que el cuadrado. ¿Vale? Entonces, de aquí a aquí voy a hacer que estos dos puntos sean simétricos con respecto a este eje y que la distancia horizontal entre estos dos puntos, ¿vale? Esto eran 50, pues voy a hacer que sea de 60. Y lo mismo la longitud de este segmento voy a hacerla también de 60. Perfecto. ¿Vale?
Este es el sketch que quiero crear en la cara delantera. Me vengo a tareas y cierro. En la cara trasera voy a hacer algo parecido, pero el triángulo va a ser más grande. En la cara trasera la selecciono, voy a crear un sketch, le he dado la vuelta, ¿vale? Porque está en la cara de atrás. Si selecciono vista izquierda, me lo rota y me lo vuelve a poner de pie. Realmente me da lo mismo, pero de esta forma, pues bueno, lo hago un poco más cómodo. Y voy a seleccionar como geometría externa la arista superior y las aristas laterales. Escape. Y voy a hacer algo parecido a este croquis, ¿vale? Al croquis que he creado antes, al sketch que he creado antes. Voy a hacer una polilínea que va a empezar por aquí, luego ajustaré las medidas, va a venir hasta este punto, va a subir hasta aquí arriba, luego lo pondré exactamente donde quiero ese punto, va a venir hasta este otro punto de aquí, línea horizontal, sube hasta aquí, ¿vale? Aquí más o menos emula al croquis que teníamos antes. Y cierra. Escape, voy a ocultar el otro croquis para que no me moleste. Y ahora voy a terminar de fijar todas las medidas, ¿vale? Este punto quiero que esté centrado, por lo tanto, ahora lo que he dicho es que esté sobre esta arista y voy a hacer también que esté sobre el eje Z. ¿Vale? De esa forma ya este punto no puede moverse. Entre estos dos puntos voy a fijar una distancia horizontal de 60 y a esta arista voy a darle una longitud de 60. ¿Qué es lo que me queda? Vale, me queda que estos dos puntos, este punto y este punto, con respecto al eje Z, sean simétricos. Ya lo tengo, ¿vale? Completamente restringido el croquis. Close. A este path, ¿vale? Voy a volver a verlo en vista isométrica y a volver a poner este sketch visible. A este path voy a llamarle bloque. A este sketch voy a llamarle delantero. Vale, me pone el 001 porque ya se llamaba delantero el sketch del anterior cuerpo y no pueden tener nombres repetidos. Y a este voy a llamarle trasero. Vale, pues trasero 001. Y voy a crear un loft, pero en lugar de crear un loft aditivo, voy a crear un loft sustractivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear un loft entre estos dos sketches y el resultado se lo va a quitar al bloque que tengo aquí en medio. ¿Vale? Un loft aditivo lo que hace es crear una superficie. Un loft sustractivo lo que va a hacer es quitar el material, ¿vale?, que hay entre una cara y la otra. Entonces, voy a coger el delantero, loft sustractivo, añado sección. ¿Vale? Aquí lo que me está diciendo es qué es lo que va a quitar lo que está en rojo y se va a quedar lo que está en gris. Vale, superficie reglada, cerrado, en este caso por el tipo de figura, como no hay curvas, no importa. Le doy a OK y vemos que hemos creado algo similar, ¿vale? De hecho, como las medidas coinciden, los elementos que se han creado también coinciden, pero lo hemos creado de una forma diferente, ¿vale? Y es importante que entendamos la diferencia entre estas primitivas aditivas y estas primitivas sustractivas porque vamos a utilizarlo, ¿vale? Vamos a utilizar tanto unas como las otras en la figura que realmente vamos a crear ahora, ¿vale? Una vez que hemos visto esta explicación, vamos con la figura real que vamos a crear. Pues vamos a cerrar este documento. Vamos a grabarlo para tenerlo
¿Vale? Voy a llamarlo test 2 y voy a cerrarlo. Voy a crear un nuevo documento y voy a empezar en el modo Part Design, creando un nuevo cuerpo. Y en este cuerpo, voy a verlo en vista isométrica, voy a mostrar el origen, voy a crear en el plano XZ un croquis. Un croquis que va a tener más o menos la siguiente forma. ¿Vale? Con una polilínea voy a empezar por debajo del eje X, me voy a ir hasta el eje X, voy a subir, ¿vale? Da igual cuánto, luego pondremos a mano las medidas, así, ahora una línea horizontal, hasta, a ver que me deje cogerlo, ahí, ¿vale? Hasta el eje Z, y voy a volver a bajar hasta este punto de aquí. Ahora voy a marcar las medidas. Desde este punto hasta este punto quiero que haya una distancia vertical de 10 milímetros. Entre este punto y este punto quiero una distancia horizontal de 3,01 milímetros. Y el 0,1 es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a crear después una espiral justo en 3 milímetros y necesitamos que se solape un poco, ¿vale? Para poder crear la figura completa. Entonces vamos a poner 3,01 milímetros. Aquí vamos a tener una longitud de 40 milímetros desde este punto a este punto. Vamos a poner una distancia vertical de 5 milímetros y desde este punto, o bueno, a este segmento, vamos a darle, a ver, selecciono solo el segmento, vamos a darle una longitud de 6 milímetros. Bueno, vamos a darle un poco más, 10 milímetros. Vale, perfecto. Con este perfil, con este croquis, ¿qué es lo que voy a hacer? Un elemento de revolución. Voy a darle la vuelta a este perfil a lo largo, alrededor del eje Z, para crear un sólido. A eso le llamamos elemento de revolución. ¿Vale? Tenemos aquí la vista isométrica del croquis que acabamos de crear, y si yo le doy una vuelta alrededor de este eje, vamos a ver qué es lo que ocurre. Revolucionar un croquis, ¿vale? Veis que me ha creado esta forma. El croquis dado la vuelta alrededor, en este caso, del eje vertical del croquis, que es el eje Z. Ok. Voy a ocultar esto. Y aquí tengo el primer paso del tirafondos que vamos a crear. ¿Vale? Vamos a volver a editar este sketch porque esto es demasiado largo. Vamos a poner la medida que habíamos puesto inicialmente de 6 milímetros. Cerramos y así mejor. Vamos con la parte interesante. ¿Vale? Esto está bien porque hemos visto cómo hemos utilizado un elemento de revolución para crear el cuerpo del tirafondos. Y vamos a cambiar los nombres. ¿Vale? Esto es el sketch del cuerpo. Y a esta revolución vamos a llamarla cuerpo. Vamos a cambiar de modo, bueno, vamos a ocultar el cuerpo y vamos a cambiar de modo. ¿Vale? Voy a mostrar el origen de coordenadas y voy a venir al modo part. El modo part nos permite crear algunos elementos sólidos o algunas primitivas de dibujo. Y no es muy aconsejable mezclar cosas de part con part design
a no ser que sepamos muy bien lo que estemos haciendo, que es nuestro caso, ¿vale? En este caso vamos a hacer las cosas bien. Los elementos que creemos en part van fuera del body, pero desde el body vamos a poder utilizarlos como referencias, ¿vale? Estos son cuerpos propios. Vamos a utilizar este botón que nos permite crear primitivas geométricas parametrizadas. Y vamos a crear una hélice. Una hélice que dé una vuelta cada 2 milímetros, que tenga una altura de 40 milímetros y un radio de 3 milímetros. ¿Vale? Va a dar vueltas hacia la derecha y en dirección del eje Z. ¿Vale? El eje Z es este, la espiral va a venir hacia arriba. Y posición 0, 0, 0 en el origen de coordenadas. Perfecto. Estas medidas no están puestas al azar. 40 era la altura de la sección recta de mi tirafondos desde este plano, ¿vale? De este plano hacia arriba, la sección recta del croquis que he creado medía 40 milímetros. Y el radio, si os acordáis, era de 3,01 milímetros. El radio de este va a ser de 3. ¿Para qué? Para que la rosca y el cuerpo se solapen ligeramente, porque necesito que se solapen para poder crear un sólido. Pulso crear y ahí tengo mi hélice, ¿vale? Que vemos que más o menos se solapa con el cuerpo del tirafondos que he creado. Perfecto. La hélice la dejo así, ¿vale? Vemos que la hélice está fuera del body, porque son elementos distintos. Voy a volver al modo Part Design y voy a crear un nuevo sketch. Voy a crear ese sketch en el plano XZ. Y voy a crear un pequeño triángulo, porque voy a hacer la rosca. Sobre el eje X, el primer punto, línea vertical, cierro, escape, y ahora empiezo a poner mis restricciones, mis medidas. Distancia entre estos dos puntos, distancia horizontal entre estos dos puntos, 3 milímetros. La rosca va con la hélice. Longitud de este segmento, 1 milímetro. Longitud de este segmento, 1 milímetro. Y longitud de este segmento, 1 milímetro, o bien, otra forma sería, ¿vale? Un triángulo equilátero, tiene ángulos de 60 grados, pues puedo seleccionar estos dos y darles un ángulo de 60 grados, ¿vale? Al final me da lo mismo, para crear un triángulo equilátero. Cierro y ahora, con este sketch y esta hélice que he creado, voy a crear no un loft, sino un barrido. Un barrido lo que hace es coger un sketch o varios sketches, ¿vale? O formas en 2 dimensiones y seguir una trayectoria para crear un sólido. Entonces, con este sketch voy a crear un barrido, un sweep en inglés, ¿vale? Y vamos a empezar a darle algunos parámetros. Modo de transformación constante. Esto ya veremos después lo que es. Modo de orientación, vamos a darle ángulo fijo para que en todo momento mantenga los ángulos de ese triángulo. Y ahora voy a ocultar este cuerpo. ¿Y cuál es la trayectoria? Voy a seleccionar como objeto esta hélice. Y fijaos lo que va a crear. ¿Vale? Va a crear una hélice, ¿vale? Un barrido con este croquis alrededor de la trayectoria de la hélice. ¿Ok? Y ahora, aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la hélice no forma parte del cuerpo. ¿Qué quiero hacer con ella?
quiero hacer una copia independiente, una copia dependiente. Nosotros vamos a crear una referencia cruzada. ¿Ok? Y ahí tenemos, ¿vale?, que a nuestro cuerpo de revolución se le ha añadido una rosca, que todavía no está terminada. Vamos a ver qué nos falta. Las roscas de los tirafondos no empiezan así, empiezan en punta. Y necesitamos que en la primera vuelta de esta hélice empecemos desde una sección muy pequeñita y terminemos en la sección que ya tenemos aquí, ¿vale? Para continuar con las roscas con una sección constante. Para ello vamos a utilizar lo que hemos visto antes. Antes hemos estado viendo la diferencia entre primitivas aditivas, lo hemos visto con un loft, con una interpolación, ¿vale? Y ahora vamos a utilizar una primitiva sustractiva. En este caso, en lugar de la interpolación, vamos a utilizar un barrido. Vamos a necesitar dos secciones, la sección pequeñita al principio y la sección grande aquí. Sobre esta cara voy a crear un croquis. Voy a cambiar a modelo de alambres y voy a seleccionar como geometría externa estas dos aristas. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a crear con una polilínea un pequeño triángulo que va a ser lo que me falta para el triángulo, ¿vale? Es decir, voy a hacer un recuadro al que le falta un pequeño triángulo por aquí. Fijaos que me estoy saliendo un poquito, ¿vale? Acordaos de lo que hemos hecho antes con nuestro loft sustractivo, ¿vale? Esta línea quiero que sea horizontal. Vale, quiero que entre estos dos puntos la distancia horizontal sea de 0. Quiero que... Vale, esto como es horizontal no hay ningún problema. Quiero que la longitud de esto sea 0,01 milímetros, ¿vale? Muy poco. El ángulo entre estos dos que sea de 60 grados y esta línea que tenga también una longitud de 0,01, cuidado, milímetros. Perfecto, ¿vale? Y este punto está alineado con el punto de la geometría externa. Vemos que he hecho ahí un triángulo muy pequeñito. Vale. ¿Qué más voy a hacer? Pues bueno, voy a poner que entre este segmento de aquí va a tener una longitud de 0,5 milímetros. Bueno, realmente es mucho, no necesito tanto. Vamos a ponerle 0,1. Y que este otro segmento de aquí va a tener una longitud de 1 milímetro, ¿vale? Porque 1 más este poquito de aquí, realmente este no es necesario que sea tanto, esto podría ser 0,01, ¿ok? Así. Lo importante es que sobresalga un poco, por aquí también, sobresale un poco, y ahora a esta línea de aquí, bueno, lo que voy a hacer es que entre este punto y este punto haya
una distancia horizontal también de 0,01. Es importante que no se toquen, ¿vale? Lo ajustamos todo lo que podemos, pero que no se toquen. Cerramos. Este es el sketch del inicio. Y ahora voy a crear sobre la misma cara otro sketch. Vuelvo a como es. Vuelvo a seleccionar la cara. Y voy a crear un nuevo croquis. Voy a verlo en modelo de alambres. Y ahora voy a seleccionar como geometría externa las aristas de la siguiente vuelta de rosca. Esta y esta. Y voy a hacer algo similar, pero en este caso el triángulo tendrá que coger toda esta geometría. Entonces, empiezo con una polilínea desde aquí, hasta aquí, hasta este punto, horizontal, vertical y hasta este punto. Perfecto. Este pequeño segmento va a tener una longitud de 0,01 milímetros. Este otro segmento va a tener también una longitud de 0,01 milímetros. Y la distancia horizontal entre estos dos puntos va a ser también de 0,01 milímetros. Vemos que no se tocan. Importante, tiene que haber un hueco, aunque sea pequeño. Cerramos y ya tenemos nuestros dos croquis. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Voy a ocultar esto para que no me moleste. Voy a mostrar la hélice porque voy a volver a utilizarla. Y ahora voy a volver a crear otro barrido, pero en este caso un barrido que va a ser sustractivo. ¿Vale? Empezando desde este sketch, voy a crear un barrido sustractivo. No va a ser constante, sino multisección, porque va a ir desde la sección inicial a esta segunda sección. Va a ser de ángulo fijo. ¿Y qué es lo que me falta? Me falta decirle, voy a ocultar esto, que me lo ha vuelto a mostrar. Solo quiero tener la hélice, porque si no, no voy a poder seleccionarlo bien. Voy a verlo en vista de alzado. Y en lugar de seleccionar como objeto la hélice entera, vemos que la hélice realmente, cada vuelta, para él es una arista. Entonces, en lugar de seleccionar el objeto entero, voy a pulsar Añadir arista y voy a añadir solo esta primera parte, ¿vale? Esta primera vuelta. Le damos tiempo para que haga sus cálculos. Vamos a ocultar esto, vamos a ocultar esto. Como es, vale. Esto es lo que está creando. Está creando un corte que vemos que termina en ese triángulo y empieza aquí en este triángulo pequeñito, que va a ser la punta. Vale, perfecto. Esto es lo que quiero hacer. Ok. Otra vez, ¿qué hacemos con esa hélice que no forma parte del cuerpo del part design? Una referencia cruzada. Ok. Le damos tiempo para que termine de hacer los cálculos. A ver cómo es. No se había actualizado. Y aquí tenemos, en vista isométrica, vemos el detalle que lo que ha hecho ha sido quitar del triángulo grande, ¿vale?, todo aquello que estaba en el barrido que hemos creado. ¿Y qué no había en el barrido? Al principio no había un triángulo pequeñito y al final no había un triángulo que coincidía con esta sección.
y ha quitado todo lo demás, todo lo que sí había en ese barrido. ¿Vale? Y con esto tenemos casi terminado nuestro tirafondos. Voy a ocultar el eje de coordenadas. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos falta aquí para que esto sea un tirafondos más o menos de verdad? Pues aquí tendremos que poder meter el destornillador. ¿Vale? Por lo tanto, en esta cara vamos a crear un croquis. Con una polilínea vamos a hacer una especie de cruz. Horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal y, vale, vertical. Me falta esta línea, no me la ha creado horizontal, la selecciono y pongo yo la restricción horizontal y ahora vamos a empezar a crear medidas. ¿Vale? Estos dos puntos con respecto a este, que sean simétricos. Estos dos puntos con respecto a este eje, que sean simétricos. Estos dos puntos con respecto a este eje, simétricos. Y estos dos puntos con respecto a este eje, simétricos. A este segmento le vamos a dar 1 milímetro de longitud. A este segmento también vamos a darle una longitud de 1 milímetro. Lo mismo con este y con el inferior. Y ahora, de este punto a este punto de aquí, queremos una distancia vertical de 6 milímetros, no, de 8. Queremos que sea de 8 milímetros. Y estos dos puntos, con respecto a este eje, que sean simétricos. Lo mismo con este otro lado. Estos dos puntos con respecto a este eje queremos que sean simétricos y lo que me falta es esta longitud que sea constante. Pues entre este punto y este punto queremos una distancia horizontal de 8 milímetros. Cerramos. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer con esto? Un vaciado. Vemos que se sale, ¿vale? 5 es demasiado. Vamos a hacer un vaciado de 3 milímetros con una cota de 3 milímetros. Ok. Y ahí tenemos la ranura para el destornillador. Vamos a dar a los pasos que hemos ido realizando los nombres adecuados. ¿Vale? Después del cuerpo hemos creado el sketch de la rosca y hemos creado un primer barrido, que era la rosca inicial. Después hemos creado un sketch de la rosca pequeña, un sketch de la rosca grande y hemos creado la rosca final. Y para terminar, hemos creado aquí el tirafondos. Si queremos darle esta figura a alguien para que trabaje con ella de forma seria, nos falta una cosa. Nos faltan las medidas. Tenemos que indicarle cuánto mide nuestra figura. Para ello, vamos a poner el modelo de alambres para empezar y vamos a utilizar esta herramienta. Medir distancia. Aquí en la parte de abajo vamos a poder ver coordenadas para ver si estamos utilizando, ¿vale?, las coordenadas exactas o si estamos colocando el cursor del ratón
fuera de aquel punto que queremos utilizar, ¿vale? Si yo me pongo aquí, ahí vemos que se ha puesto un puntito amarillo y que las coordenadas de abajo son exactas, ¿vale? Eso es el punto que quería coger. Hago clic en este otro punto y ahí tengo mi primera medida, 1 milímetro. ¿A qué distancia se va a colocar esta medida de la arista que yo he medido en este caso? Si selecciono la distancia y vengo a vista, este dist factor, ¿vale?, indica por cuánto se va a multiplicar este número para marcar esta distancia. Un 1, esto será un cuadrado. Un 2, la altura será el doble. Un 0,5, la mitad. Un 0, justo en la línea. ¿Vale? Voy a ponerle un 2. Y ahora voy a medir desde este vértice hasta este vértice. Medir. Ahí lo tengo. Miro abajo, la medida es exacta. Y ahora vengo aquí. ...8 milímetros. Perfecto. Ahora quiero medir el radio de esta circunferencia externa. Aquí ya la cosa se complica un poco más. ¿Por qué? Porque para dar el radio de esta circunferencia superior necesito el punto medio y no lo tengo. Pero si selecciono una circunferencia y digo que quiero crear un punto de referencia, por defecto ese punto de referencia es el centro de la circunferencia, el centro de curvatura. Perfecto, pues justo lo que quería. Ok. Pero quiero también un punto que esté en el borde, ¿vale? Aquí tengo el punto de origen, ¿vale?, alrededor del cual se ha creado el cual ha girado, ¿vale? Esto era un elemento de revolución. Desde este punto, desde este vértice, hemos girado para crear esta circunferencia. Por lo tanto, este punto me sirve. Voy a crear una medición que venga desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Y me da que el radio es 6 milímetros, efectivamente. Vamos a cambiar en esta medición este factor para que no se superponga con esta línea de aquí. ¿Vale? Ok. Con esto ya tengo estas 3 medidas. Más medidas. La altura completa de mi tirafondos. Bueno, esta es sencilla porque este punto ya lo tengo, el punto medio, este punto de aquí, y aquí abajo tengo el vértice. 55 milímetros. Perfecto. Voy a hacer esta línea un poco más pequeña porque queda muy lejos. Este dist factor vamos a cambiarlo, por ejemplo, a un 0,2, un poquito más, 0,3. Ya tengo esta medida. Y ahora quiero 2 medidas más. Quiero la medida de la punta y la medida de la cabeza, ¿vale? La altura de la cabeza y la altura de la punta. Y para terminar, el radio de esta parte inferior, el radio del cuerpo. Pues vamos allá. Aquí tengo una circunferencia de la que voy a crear un punto de referencia, su centro. Ok. Y voy a hacer lo mismo con la circunferencia superior. Si no soy capaz de encontrarla, que todo es posible porque aquí tenemos muchas líneas, podemos poner visible solo el cuerpo. ¿Vale? Fijaos, me he vuelto aquí atrás, he puesto visible el cuerpo, donde está esta circunferencia, entonces voy a seleccionarla y a crear un punto de referencia. Ok.
Y ahora, una vez creados estos puntos, no voy a poner visible todo lo demás porque eran demasiadas cosas. Voy a hacer zoom para poder trabajar cómodamente con esto. Voy a medir desde este punto de aquí. Veis que ahí hay una medida rara, menos 4.44 a la menos 16 en la parte de abajo. Vale, eso es casi cero, ¿vale? Pues porque esto es una medición, una aproximación que ha hecho él de punto de referencia. Es correcto. Y el vértice inferior. 10 milímetros, 1 centímetro, perfecto. Lo mismo, otra medición. Desde aquí hasta aquí, 40. Y me falta el radio de esta última circunferencia, de la de aquí abajo o también de la de arriba. Voy a hacerlo de la de abajo. Desde este punto central hasta el punto, ¿vale?, que ha hecho de, por así decirlo, de generatriz para esta circunferencia en el elemento de revolución. 3,01. Acordaos que le hemos dado ese con 0,1 para que se solapase con la rosca, porque es necesario que los elementos se solapen para ir creando partes en este part design. Lo que pasa es que está hacia arriba. Si yo ahora aquí pongo como es, eso queda por ahí dentro. Vale, entonces lo que voy a hacer es que esta distancia de 3,01, su dist factor sea negativo. Por ejemplo, con un menos 3, un poco más, para que sobresalga de la punta menos 4. Ahí lo tenemos. Voy a ocultar todos estos puntos auxiliares. Voy a mostrar el final del tirafondos como es. Y ahí tenemos el tirafondos con sus medidas. Y ya para terminar, si os fijáis en los tirafondos de verdad, estas aristas no son completamente rectas, ¿vale? Siempre tienen un poco de curvatura por el proceso de fabricación, ¿vale? Entonces vamos a darles, para esto, hacerlo realista, ya una vez que hemos terminado todo, vamos a darle ese pequeño detalle, ¿vale? Vamos a seleccionar con el control todas estas aristas. Y una vez que las hemos seleccionado todas, me falta esta, con esta operación de aquí vamos a redondearlas. Claro, evidentemente esto es demasiado. Vamos a darle un redondeo pequeñito, por ejemplo, de 0,1 milímetros. Ok. Y vamos a hacer lo mismo con esta arista externa. También 0,1 milímetros. Ok. Vamos a renombrar estos dos pasos. ¿Vale? Esto es el tirafondos redondeo 1. Y a esto vamos a llamarle... Uy, he cambiado de vista sin querer. Y a esto vamos a llamarle tirafondos final. Ahora sí, porque ya lo hemos terminado por completo.